Les cuento muy brevemente que Faro de las Orcas es, en algún sentido, heredera de La Puta y la Ballena. Nació de una historia que nos contó Beto Bubas, guardafaunas entonces de Punta Norte, que es una reserva en el lado exterior de la península, en el lado Atlántico, donde suele haber una familia de orcas que Beto estudió durante años siendo guardafaunas. Y recorriendo la península caímos por ahí con José María Morales, el productor español de Faro de las Orcas y coproductor de La Puta y la Ballena en ese entonces. Y ahí fue cuando Beto nos contó la historia que da pie a El Faro de las Orcas y nos regaló unos libritos, una edición muy humilde de un libro que él había escrito, que se llama Agustín Corazón Abierto, que nace también de esa historia que le ocurrió, que es una historia verdadera. José María se enamoró de esa historia y desde entonces, hace ya esto, yo qué sé, 15 años, una cosa así, estuvo tratando de llevar adelante la película que finalmente es esta que se presentó anoche en Pinamar y que se estrena ahora en Semana Santa. Y lo acompañamos en la producción de esta película los otros dos coproductores de La Puta y la Ballena, que fueron Pablo Bos y yo. Volvimos a estar los tres juntos. José María nos pidió que lo acompañáramos nuevamente, así como él nos había acompañado en aquella película. Bueno, y él, por otro lado, es coproductor de todas las películas que hacemos, con historias, particularmente de todas las películas de mi hija. Lucía fue la primer guionista de esta historia. El primer guión se lo encargó José María a Lucía cuando Lucía todavía no había dirigido su primera película, no había hecho todavía XXI. Y ahí arrancó de ese primer guión que José María le encargó a Lucía. Bueno, y aquí está la película dirigida por Gerardo Olivares, que es un director de origen documentalista, muy amante de la naturaleza. Antes de hacer cine, él viajaba, digamos, por ejemplo, ya se había recorrido América de Alaska hasta Ushuaia, de aventurero, digamos. Le gusta mucho viajar y la naturaleza y la fauna. Él hizo, por ejemplo, una película muy conocida en España que se llama Entre Lobos, que es una película sobre un niño salvaje criado por lobos. Y bueno, y fue muy natural que, y también producido por José María Morales, entonces fue muy natural que este guión, esta historia llegara a las manos de Gerardo. Se enamoró de esta historia de una mamá con un niño autista y las orcas y Beto Bubas, y bueno, él es el director de la película. A partir de aquí, pregunten lo que quieran. Comenzamos entonces, adelante. Hola, buen día, yo acá. Tuve la posibilidad de ir al inicio de rodaje y en aquel momento nos habían contado que estaba muy entusiasmado con la película, la persona que dio justamente inspiración a ella. Me gustaría saber si él vio la película terminada, si nos acompañó durante el rodaje, bueno, qué mirada tiene ahora que atravesaron todo el proceso. Beto Bubas. Exactamente. Y Sí, Beto participó activamente en la producción. Asesoró a Joaquín, que hace de él, y a Gerardo, y en general a la producción. El caballo blanco que aparece en la película es el hijo de su caballo. Su caballo se llama Tickel, ya está viejito, el caballo que él usó toda la vida en Península. Y el hijo, que es un potrillo más joven, es el que actúa en la película, el hijo de Tickel. Y los caballos los manejaba Beto, y muchas de las escenas de a caballo Beto dobló a Joaquín. El que anda a caballo es Beto cuando es posible esto, en otros casos anda el propio Joaquín. Y bueno, y en todo el tema del manejo no solamente con las orcas, sino con el mar y con la naturaleza en Península, le trabajó Beto. Sí, no solamente vio la película, asistió al estreno de la película en España. Y va a estar ahora con nosotros en la presentación de la película. Empieza ahora el junket de prensa, es el 3 de abril, y la película sale en Semana Santa, y Beto está... No pudo estar aquí hoy,
iba a venir, pero sí, vio la película un montón de veces. Y además el estreno de la película, no el estreno, la premiere de la película, la premiere nacional de la película, la vamos a hacer en Puerto Madryn, como un homenaje a Puerto Madryn y a todo lo que Madryn y Chubut, la provincia de Chubut, puso para poder hacer este rodaje muy difícil, y además rodamos en zonas intangibles, con permisos muy especiales de la provincia, y bueno, y respondiendo a eso, la premiere nacional de la película va a ser en Madryn. Va a estar Beto, obviamente. ¿Cuándo? La premiere va a ser el 11 de abril, en Madryn. Gracias. Luis, buenos días. Acá. Osvaldo Gambaldama de La Muralla y los Libros, el programa de Radio Nacional. Quería preguntarte cómo fue la elección del niño autista, o sea, del actor, no recuerdo el nombre. Quinchu Rapalini. ¿Es español? ¿Es argentino? Es argentino. Fue una búsqueda que hizo María Laura Berch. Nosotros trabajamos con María Laura en muchas películas. María Laura es la que encontró al niño de Infancia Clandestina, que es otra producción nuestra. Es la que encontró a la niñita de Guacolda, que es otra producción nuestra. Y en muchas otras películas no nuestras también, con niños. María Laura trabaja mucho en el cine argentino, es muy buena. Es actriz ella, pero además se especializó en la búsqueda de niños, en hacer casting, que es un casting que va más allá de los aspectos físicos de una criatura actor. Generalmente no son actores, en este caso no lo es, Quinchu nunca había hecho nada, sino de lo que Laura vio en los chicos que entrevistó para como posibilidades para entender lo que tenía que hacer. Y además ella fue coach durante el rodaje, fue coach de niños de Quinchu, porque era muy difícil que un chiquito entendiera lo que tenía que hacer y actuar un autismo, digamos. Es muy difícil. Obviamente también hubo asesores médicos, digamos, para no errarle en eso. A mí mi pregunta tenía que ver con esto también, con lo del niño. ¿Cómo se trabajó acá, Luis? ¿Cómo se trabajó el tema del autismo con el niño? Y si tomaron el caso de la vida real, o cómo, porque si bien el trabajo con los delfines es muy terapéutico, sobre todo con los chicos autistas, acá se veía progresos así medio inusitados. Entonces, ¿qué casos de autista o de autismo tomaron para referirse? Yo no soy un especialista, pero sí, como solemos hacer en todas las películas donde hay ciertas especialidades, evidentemente, de qué características tiene un chiquito, me remito a la historia oficial, digamos, a la nena que tenía 4 años en ese momento, Analia Castro, en la historia oficial. Muchas veces trabajamos con nenitos con ciertas circunstancias especiales. En el caso del autismo y los progresos de la criatura, evidentemente hay distintas manifestaciones y distintos grados de autismo. Nos asesoramos con médicos especialistas. Se estudió muy particularmente no solamente cómo se manifestaba el autismo de esta criatura, sino además cómo eran sus progresos. Hay una parte de esto que tiene que ver con la historia real de un niñito que tuvo una actividad que no tenía cuando vio. En la realidad, bueno, fueron fotos en una revista de orcas, un artículo sobre Beto Bubas y las orcas. En la película se habla de un documental. En la realidad fueron fotos. Y en la realidad y en la película pasó lo mismo. La mamá llevó al niño a Punta Norte y a ver qué pasaba, por qué el chiquito tenía esa actividad cuando veía las orcas. Y acá hay una cosa que tiene que ver con lo científico y otra cosa que tiene que ver con lo poético. Con lo científico, esta historia de que efectivamente el niño real tuvo esta reacción ante las orcas. Lo que tiene que ver con lo poético es lo que contó Beto Bubas, o él cuenta a partir de eso, que no solamente el chico cuando llegó y vio las orcas
reales, digamos, se las vio a la distancia que se las puede ver, que no es fácil, vos podés estar ahí días y no ver una orca. Cuando las vio, no solamente él tenía como una actividad, una excitación y armaba como con las piedritas formas de pescaditos y tenía una excitación muy particular, sino que según Beto también las orcas tenían una excitación muy particular. Esto ya entra en el territorio de lo poético, ya no es científico, esto es cine. Y en la película se traduce eso. ¿Fue muy difícil el trabajo con él? Porque tenía que actuar y no actuar, no tenía, digamos, no hablaba, era una cosa... El chiquito lo más difícil fue encontrarlo. Después en filmación te diría que no. Que él entendió muy bien lo que tenía que hacer y lo hacía. Bueno, cuando encontrás estos casos que yo les conté, ¿no? Guacolda, Infancia Clandestina, La Historia Oficial, El Faro de las Orcas, películas donde hay niños que tienen que hacer lo que tienen que hacer y que si no lo hicieron la película se cae. Son películas tan sostenidas en que eso sea creíble. Cuando encontraste al niño o niña que lo tiene que hacer y entraste por un cierto track donde empieza a hacerlo, es un juego y ese juego sigue funcionando y te diría que termina siendo fácil. Luis, acá a tu izquierda. ¿Cómo fue la elección de los protagonistas para la película y la experiencia vivida en España? Bueno, no fue fácil encontrar al protagonista. Cuando llegamos a Joaquín se entusiasmó muchísimo con el personaje. Él había tenido un par de problemas de salud que todos conocen seguramente y estaba un poco preocupado por la exigencia de este rol, que tenía que andar a caballo por lugares difíciles. No anda a caballo por una llanura, hay que andar a caballo por lugares muy complicados. Tenía que meterse en el agua, tenía que hacer mucho esfuerzo físico y obviamente lo pensó, lo consultó con sus médicos y le dijeron a cero, y él está muy feliz de haberlo hecho. No, eso es lo que, hasta donde yo sé, fue muy bueno para él mandarse con esta película en ese momento particular de su vida, y además lo hizo muy bien. Y además, curiosamente, es parecido a Beto. Uno ve fotos de esos dos juntos y tienen un aire de familia, son muy parecidos. Y se enganchó muy bien con Maribel. Digamos, hay muy buena química en la pareja de Joaquín y Maribel. Así que bueno, eso funcionó. Y el niño, digamos, ese triángulo funcionó muy bien. Que era básico, ¿no? Para que en sitios de rodaje muy duros para rodar, muy difíciles. La película está rodada en dos lugares. Uno es alrededor de Punta Delgada, que es un lugar donde hay un faro real. De ese faro lo que se usó es la parte de la luz del faro, la parte de arriba del faro, que es irreproducible, que es la lámpara, que es el faro real de Punta Delgada, más los paisajes que hay alrededor de Punta Delgada, las playas, todas esas playas donde se ven lobos, esa es Punta Delgada, y el pueblo es Camarones, que es un pueblo que está mucho más al sur, es un pueblo que está, digamos, como a 100 kilómetros al norte de Comodoro. Está lejos de Punta Delgada, hay 1000 kilómetros entre un lugar y otro. Fueron dos rodajes y los dos muy difíciles, pues son lugares muy inaccesibles, lugares donde, como se dice en la película 2 o 3 veces literalmente, no hay internet, no llega, digamos, si tenés un accidente no hay médicos, quiero decir, son lugares duros para producir. La ciudad más cercana está a cientos de kilómetros, los hospitales están a cientos de kilómetros, de una película donde hay riesgo cierto todo el tiempo. Bueno, y antes también hubo otros dos rodajes, 2 años anteriores, 2 temporadas, porque las orcas no salen en cualquier momento. El momento en que las orcas cazan, como está visto en la película, es una temporada muy concreta, y Gerardo con un pequeño equipo fue a filmar y el primer año no se logró nada bueno. Tuvo que filmar una segunda vez. Ahí se lograron muy buenas tomas que están en la película.
y después de eso hubo una tercer rodaje que fue el rodaje con actores. O sea que se filmó en 3 años diferentes la película, 3 filmaciones distintas tuvo. Y en la filmación de las orcas está la filmación con orcas reales, filmación documental, hay orcas digitales o complementos digitales de las orcas reales, ¿no? Hay partes de las orcas que son de computación, y hay orcas que son animatronics, que son robots, lo cual tampoco es un chiste, digamos, tampoco es fácil. Los animatronics lo hizo un equipo catalán que tienen un Oscar por El laberinto del fauno. Es un equipo muy reputado, digamos, en el mundo. Son catalanes. Porque hacer animatronics de un animal que tiene que andar en el agua no es sencillo. O sea que y a veces en la misma escena conviven las 3 cosas. En una misma escena hay orcas reales, animatronics y CGI, y efectos digitales. ¿Perdón? ¿Qué experiencia? ¿En qué sentido? La película se estrenó en España con muy buena repercusión de prensa y no tanto del público, porque se estrenó en una pésima fecha. La película se estrenó el 16 de diciembre, el segundo fin de semana fue Nochebuena, el sábado fue Nochebuena, y el tercer fin de semana fue Año Nuevo. Pero de alguna manera la productora tenía que estrenar en este año por convenios con la televisión española, con esas cosas extras cinematográficas, y quedó apretada a estrenar muy contra fin de año en fechas que le hicieron bastante daño a la película. Pero con muy buena prensa, con muy buena crítica. Acá, sí. La pregunta es, ¿por qué producís tanto en el sur? Y dirigís en el sur. Me gusta mucho la Patagonia, me gustó desde chico, que yo era adolescente y mochileaba en la Patagonia, y eso pasó hace mucho tiempo. Pero siempre me gustó mucho la Patagonia, por competencia con Carlitos Sorín, para no dejar la Patagonia para el zorro. Y yo qué sé, y porque se dio, porque pasa, ¿no? En este caso, como les decía, a mí se me ha ocurrido La puta y la ballena, y La puta y la ballena era con una ballena, era en el sur necesariamente. Escribí el primer cuento y después desarrollé el guión con Lucía y con Ángeles González Inde, una guionista española muy conocida que fue ministra después de eso. Ángeles González Inde fue ministra de Cultura en España. Con las 2 chicas, Ángeles y Luli, que era muy jovencita, yo hice ese guión, y después José María le encarga a Lucía el guión de esta, y esto ya quedó como enganchado así, ya seguimos viaje. Esta película viene de aquella, entonces por ahí hay alguna tercera en la península. La península es un lugar que yo quiero mucho, tengo muy buenos recuerdos y tengo muy buenos amigos, me gusta mucho. Es un lugar muy particular, Península Valdés. Para los que no le conocen, les recomiendo que vayan porque es un lugar fantástico. Por ejemplo, en el istmo de Península Valdés nosotros dejamos, después lo sacaron y ahora aparentemente va a volver el avión que fabricamos para La puta y la ballena, que es una réplica del T-24 de Saint-Exupéry. Va a volver al istmo, que es donde se ve lo que Saint-Exupéry en El Principito dice: la boca abierta y la boca cerrada, ¿no? Un dibujo que él hace, que es la isla de los pájaros, que está frente al istmo. Yo que sé, hay cosas que han pasado, es un lugar mágico ese. Tenemos tiempo para la última pregunta. Sí. Bueno, Luis, nuevamente. El personaje de Ana Celentano está embarazada. Yo creo que es por algo que tiene que ver un poco con la vida y la muerte, ¿no? La muerte del hijo de Joaquín y esa vida, por otro lado, que quiere Maribel que su hijo tenga. ¿Fue pensado de esta manera? Sí, hay un montón de cosas con los chicos desde ese embarazo
obviamente la historia del protagonista, ¿no? de Quincho, del niño autista, pero además de la historia de los hijos que ya ausentes, muertos del personaje del guardafaunas, más toda esa banda de chicos que anda todo el tiempo por ahí, que se los ve mucho en la película. Hay un tema que tiene mucho que ver con la paternidad, la maternidad y los chicos en los dos protagonistas, ¿no? Esta especie de familia que se forma entre Joaquín, Maribel y el niño, que es como una familia donde hay una madre y un padre, un rol de padre, y la presencia de los chicos sí está pensado, la película tiene mucho que ver con eso, y está bien tu asociación, ¿no? que esta cosa de los niños se asocia a la vida, ¿no? En todas sus manifestaciones. Y el libro recién hablábamos de Saint-Exupéry, no casi por ahí de casualidad, no sé si de casualidad. El libro Agustín Corazón Abierto, el libro de Beto, hubo una de las últimas ediciones, yo estuve en la presentación con Beto, lo acompañé a Beto a presentar el libro que lo editó Planeta. Es muy del género del Principito. El libro es un género indescriptible, el Principito. Uno podría decir, ¿qué libros son? ¿Cómo se llama el libro aquel de las gaviotas? Juan Gaviota o el Principito. Agustín Corazón Abierto, digamos, es como un género, ¿no? Literario. Ahí, en ese libro, hay un niño que en realidad es un niño orca, es una orca bebé que se transforma en niño y después vuelve a ser orca. Que es como una traducción que hizo Beto de la historia verdadera que le pasó con la mamá con el niño autista. Hay mucho que tiene que ver alrededor de los niños en la película, y como vos decís, es una manifestación de la vida. Luis, estamos